¿Cómo estamos? Bien. Estamos probando el micrófono, que los últimos domingos no nos ha ayudado mucho, pero parece que está funcionando bien. Gracias, Jim. Bueno, hoy nos toca hablar del servicio. Y yo creo que hubiéramos dejado a Andrew aquí adelante, mejor hablando del servicio. Qué hermosa experiencia que vivió esta gente en Panamá. El fin de semana pasado, bueno, y en realidad se fueron desde el jueves. Y la verdad es que nos reta a todos a... Esta semana, creo que Rick Warren se nos puso un poquito difícil, ¿no? Como que dijo un cristiano que no sirve, más o menos, ¿verdad? Pero bueno, esta semana vimos la forma, ¿verdad? Y empezamos la semana pasada en nuestros devocionales a estudiar la forma. Entonces, quiero que vayamos repasando, a ver, la manera de quiz, a ver quiénes se acuerdan de qué significaba cada una de las letras de la forma, a ver si realmente están haciendo los devocionales o no. Entonces, la F significaba Formación espiritual. Formación espiritual, que es una pésima traducción de dones espirituales. ¿Okay? Pero todo bien, el acrónimo es bonito. La O significaba oportunidades, que en realidad es la pasión que Dios pone en nosotros. La R significaba recursos, la pola, pero ahí es la traducción ahí más o menos, pero todo bien. La M significaba Mi personalidad. mi personalidad. Y por último la A, antecedentes. Entonces ya ahora sí lo puedes poner, Frank, para que todos lo vean por ahí. Entonces, en esta mañana lo que quería era que viéramos la forma en un personaje de la Biblia. Y ese personaje es Nehemías. Entonces el día de hoy, y quienes no tienen una Biblia, por ahí los servidores le pueden regalar una porque vamos a estar viendo el libro de Nehemías. Entonces vamos a empezar en el capítulo 1, versículo 1, y ahí vamos a empezar viendo a este personaje Nehemías. Y mientras usted busca Nehemías en su Biblia, les voy a ir dando un poquito de contexto de dónde y cómo empieza este libro. Porque este libro es como si empezáramos una serie. Ahora que está tan de moda el tema de La Casa de Papel, ¿no? Y que salió la tercera temporada. Es como si empezáramos a ver La Casa de Papel en la tercera temporada. Eso es el libro de Nehemías, o sea, como que hay algo que pasó atrás, pero igual yo podría empezar a verla en esa tercera temporada. No tendría contexto de una serie de cosas, pero de alguna manera hay mucha enseñanza ahí. Entonces lo que quiero es contarles qué es lo que ha pasado en la historia reciente de Israel antes de empezar este libro. Básicamente, bueno, el pueblo de Israel se establece en la tierra de Canaán, la tierra prometida. Luego en algún punto se divide en dos reinos y el reino de Judá es conquistado por el imperio babilonio. Y luego este imperio es conquistado a su vez por el imperio persa, ¿verdad? Que el imperio persa es este imperio esplendoroso, gigantesco. Y ahí es donde empieza el exilio de vuelta a Jerusalén. Entonces ahí es donde les hablo de que hay como que tres temporadas. Una primera temporada que está en el libro de Esdras, porque el libro de Esdras y Nehemías en realidad era un solo libro, en nuestras Biblias son dos, pero inicialmente en la Biblia hebrea era un solo libro. Entonces aparece en el libro de Esdras al principio un primer personaje que es Zorobabel. Y lo que se encarga Zorobabel y este grupo, que es como la temporada 1, es venir a reconstruir el templo. Esa es como su labor. Luego viene el segundo personaje, que es Esdras. Y Esdras lo que se encarga es de venir y restablecer la ley. Entonces vuelven a Jerusalén, vienen del exilio, y estas son las labores que ellos realizan. Y aquí es donde empieza este libro de Nehemías. Entonces, antes de empezar a leer en el capítulo 1, versículo 1, ponemos todo en manos del Señor. Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor, por traernos acá hoy, Padre, para escuchar de tu palabra, para alabarte, Señor, para honrarte, Padre, para darte gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. Te pido que esta mañana tú guíes mis palabras, Señor, que mi humanidad no se interponga en lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, Padre. Que realmente todos podamos abrir nuestros corazones, abrir nuestros oídos para escuchar esta palabra que tú tienes para nosotros en esta mañana, Señor. Y pongo en tus manos, Señor,
este mensaje, Padre, y te pido que nos llenes a todos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces empezamos. Dice Nehemías capítulo 1, versículo 1. Dice: estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Quisleu del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces le pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Le dije: Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico, lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo, yo era copero del rey. Entonces, tenemos aquí a un Nehemías que está en Susa, la capital del imperio persa, y es el copero del rey. Recordemos que el copero del rey no es el maecillo que vende copos afuera del palacio, ¿verdad? Sino que el copero del rey es el que prueba el vino y los alimentos que el rey va a ingerir para saber que no están envenenados. Entonces, es un puesto de muchísima confianza. Entonces tenemos un Nehemías que está ahí y que está en el tope del imperio persa, del palacio, viviendo la buena vida probablemente y muy tranquilo, y de pronto llega Hananías, llega su hermano, y él le pregunta: ¿qué ha pasado con Israel? Obviamente escucha estas historias de cuando se fue Zorobabel, cuando se fue Esdras, toda la gente que se ha ido, y se imagina esa restauración del pueblo de Dios, de su pueblo, del pueblo de sus antepasados. Y Hananías está de malas noticias. Hananías le dice: no, mi hermanillo, está fea la cosa por allá, hay humillación, hay calamidad. Y es aquí donde vemos entonces la primera letra de la forma de Nehemías. Y esa letra es la O de oportunidades, que hablamos que era la pasión que se despierta, porque lo que yo veo aquí es un Nehemías que, de nuevo, está en la capital del imperio más grande, está trabajando para el rey, está en el palacio, pero llega esta noticia y Nehemías no puede dejar de pensar en eso. Dice: hice duelo, lloré, ayuné. O sea, esto causa una sensación, se levanta esta pasión por su pueblo. Nos hablaban los devocionales que la pasión no es para mí, sino que es para los demás. O sea, Nehemías podría estar muy tranquilo, seguir su vida, hacerse loco con este tema de que como que allá en Jerusalén las cosas no andan muy bien, pero yo estoy aquí relajado en la capital del imperio persa, todo bien. Pero no, vemos que este tema como que carcome su corazón, como que dice: ¿cómo es posible, Señor? ¿Cómo está pasando esto? Y creo que eso, y esto de la forma y las cómo van apareciendo las letras, no es que sea una fórmula y que tienen que aparecer en este orden, pero la primera que vemos aquí es las oportunidades, es esa pasión que se levanta en Nehemías por su pueblo, por su gente, por el pueblo, por sus antepasados. Y es ahí donde nosotros tenemos que pensar y espero que esta semana ya hayamos hecho esa pausa. Si no la hicimos, que la hagamos hoy
y que hagamos esta pausa para pensar en cuál es esa pasión que Dios me ha dado, cuál es esa necesidad que cuando se me presenta enfrente me duele el corazón, que yo siento que tengo que hacer algo, que alguien tiene que hacer algo al respecto de este tema. Esa pasión que Dios pone en nosotros. Y puede ser que haya pasiones que son pasiones mías y que son para mi beneficio. Por ejemplo, si yo quiero ser el próximo delantero de la selección nacional, pues esa es una pasión que eventualmente es una pasión muy personal y que puede traerme beneficios a mí. Pero esta pasión, y la vemos no solo en Nehemías, la vemos en muchísimas personas de personajes bíblicos, que Dios pone en nosotros una pasión que es difícil, que es hacer algo que es complicado, que es hacer algo que me va a quitar tiempo, que me va a estorbar en mi agenda, que Nehemías está ahí y dice, no puede ser posible. No puede ser posible que el exilio, que la vuelta, que el regreso no haya sido satisfactorio. Hay que hacer algo al respecto. Y eso es lo que pienso de esta primera palabra. Realmente nos paramos, hicimos un alto en el camino en esta semana, y algunos empezamos la semana anterior a leer estos devocionales donde nos explicaba la forma. Hicimos ese alto, paramos a pensar, ¿qué es esa pasión que Dios ha puesto en mí? ¿Cuál es esa pasión que Dios ha puesto en cada uno de nosotros? Y la segunda palabra que yo veo por aquí es los antecedentes. La A de antecedentes también la vemos acá. ¿Cuáles son los antecedentes de Nehemías? Primero, vemos un Nehemías que está orando y meditando en la palabra de Dios. ¿Y por qué digo que orando y meditando? Porque aquí pareciera en estos versículos que lo que Nehemías está haciendo es una oración muy larga. Pero si vemos el versículo 8, en realidad dice, recuerda, te suplico, lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Entonces uno se pregunta, ¿qué sería lo que Dios le dijo al siervo que le dijo a Moisés? Y esto es lo que algunos estudiosos de la Biblia llaman un hipervínculo. Es como cuando estamos leyendo en Wikipedia o en cualquier página de internet y de pronto entran estas letras azules y uno le da clic y como que lo lleva a otra página. Entonces, esto a donde nos lleva es a Deuteronomio 30, del 1 al 6. No le voy a pedir que lo busque porque creo que Franco lo tiene por ahí para que lo veamos. Y Deuteronomio 30, del 1 al 6, dice así: cuando recibas todas estas bendiciones o sufras estas maldiciones de las que te he hablado y lo recuerdes en cualquier nación por donde el Señor tu Dios te haya dispersado, y cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor tu Dios y le obedezcan con todo el corazón y con toda el alma, tal como hoy te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti. Volverá a reunirte de todas las naciones por donde te haya dispersado. Aunque te encuentres desterrado en el lugar más distante de la tierra, desde allá el Señor tu Dios te traerá de vuelta y volverá a reunirte. Te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y tomarás posesión de ella. Te hará prosperar y tendrás más descendientes que los que tuvieron tus antepasados. El Señor tu Dios quitará lo pagano que haya en tu corazón y en el de tus descendientes, para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma, y así tengas vida. Entonces vemos, y esto que estamos viendo en Deuteronomio 30, del 1 al 6, también está, para los que apuntan, está en Levítico 26, está en Jeremías 31 y en Ezequiel capítulo 36. Es decir, es un tema recurrente que está en las escrituras que tiene Nehemías, es un tema. Y de ahí que se causa esa pasión tan grande, porque él está meditando en la palabra de Dios, él ve estas promesas de Dios de que cuando vuelvan a la tierra, de que ahí ya las cosas van a ser buenas, y resulta que ya volvieron a la tierra y las cosas todavía no son buenas. Y entonces es un antecedente importantísimo antes de empezar a servir, leer la palabra de Dios, orar y meditar en ella. Y eso lo decimos aquí prácticamente cada vez que alguien se para aquí al frente. Si usted ha venido a las prédicas de esta serie, en todas y cada una hemos hablado de la importancia de leer la Biblia y de tener una cita con Dios. Y es que esto, en su palabra, es donde yo empiezo a encontrar ciertas cosas que calan en mi corazón. Todos tenemos, y al principio de año hicimos esta
esta serie donde todos pasábamos y decíamos como que un versículo que impactaba nuestra vida. Y todos tenemos como esos versículos que calan profundamente en nosotros. ¿Cuántas veces no hemos visto a Jimmy aquí al frente hablar del versículo de Timoteo que dice que predica cuando sea oportuno y cuando no sea oportuno? Obviamente es un versículo que cala en su vida. Y ese es eso que tenemos entonces que estar haciendo, leyendo su palabra. Y en su palabra vamos a empezar a encontrar estas cosas que decimos, hay que ir, como decía Andrew, hay que ir. ¿Quién va a Panamá? Vamos todos. Es esto que empieza a levantarse en nosotros cuando estamos constantemente leyendo, orando, pidiéndole al Señor que nos dé guía, que nos ayude a entender para qué somos buenos, para qué es lo que podemos hacer dentro de su pueblo, cómo podemos ayudar. Y entonces, por último, dentro de los antecedentes, lo otro que vemos aquí es ese final del versículo 10, ¿no? Que dice, como que lo deja ahí como, ¿saben qué? Y en ese entonces yo era copero del rey. Y vamos a ver ahora en el capítulo 2, porque eso le ayuda a yo trabajo en un banco, yo trabajo en una empresa de tecnología, y eso que tiene que ver. Pero de nuevo, igual, tenemos que hacer esa pausa y pensar, Señor, ¿por qué me tienes aquí donde estoy? ¿Qué he aprendido yo? ¿Qué cosas he visto? ¿Qué cosas he vivido que hagan que yo pueda servir? Y servir, como decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Y qué es lo que tienes para mí con esto? Y veamos el capítulo 2, cómo le ayuda a Nehemías este tema de ser copero del rey. Dice, capítulo 2, versículo 1. Un día, en el mes de Nisan del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó, ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo y le respondí, que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no debe estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quieres que haga?, replicó el rey. Encomendándome al Dios del cielo le respondí, si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás?, me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Entonces añadí, si a su majestad le parece bien, le ruego que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor ordene a su guardabosques Asaf que me dé madera para reparar las puertas de la ciudadela del tiempo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. El rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Cuando me presenté ante los gobernadores del oeste del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Además, el rey había ordenado que me escoltaran su caballería y sus capitanes. Pero, al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Sanbalat el horonita y Tobías el siervo amonita se disgustaron mucho. Entonces, yo creo que aquí podemos ver dos letras más. Y la siguiente letra que tenemos aquí es la R de recursos. ¿Cuáles son los recursos que tenía Nehemías aquí? Obviamente, si está hablando de ir a reconstruir la muralla de la ciudad, yo que apenas puedo cambiar un bombillo en la casa, no pensaría en ir a reconstruir la muralla de la ciudad. Obviamente tiene que tener una habilidad para poder ejecutar este trabajo. Además, tiene un plan. Si vemos, el rey le pregunta, ¿cuánto tiempo vas a tardar? Y Nehemías le da un plazo. Es decir, había un plan, había un cronograma de trabajo. Había unas ciertas habilidades que tenía Nehemías que le ayudaban a hacer esta labor. Por otro lado, la otra letra que vemos aquí es la M de mi personalidad, o la personalidad de Nehemías en este caso, porque empieza como que a aflorar esa personalidad suya de que tiene miedo, pero ya no se puede contener, es tan grande el dolor que necesita decirle al rey, ¿sabe qué, rey? Estoy muy triste, porque la ciudad donde están los sepulcros de mis padres está mal, y yo necesito ir allá, yo necesito reconstruir la muralla, yo necesito hacer algo. Entonces, vemos estas dos letras adicionales
Pero más allá de estas dos letras adicionales, lo que veo yo aquí es, como dice el versículo 8, dice: el rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Y realmente creo que todos hemos vivido esos momentos en los que Dios actúa a nuestro favor, en los que las puertas se abren de par en par, donde vemos que realmente Dios dispone todo. ¿Y saben qué es lo único que nosotros tenemos que hacer cuando eso pasa? Es actuar. Es simplemente actuar. Es simplemente que Dios me abre las puertas, pone todo esto. O sea, vean lo que hizo por Nehemías. O sea, le dijo: ¿y sabe qué? Dígale al guardabosques que me dé espacio, y dígale a los gobernadores que me dejen pasar para yo llegar a Judá, y dígale a tal que me traiga madera para poder reconstruir. Y todo le salió. Y Nehemías sabía que esto no era por casualidad o porque el destino, la suerte. Nehemías dice: porque Dios estaba actuando a mi favor. Y tenemos que ponernos a pensar en esos casos, en esas cosas cuando nosotros estamos ahí orando, leyendo nuestra Biblia, y de pronto Dios nos abre las puertas de par en par, y lo único que tenemos que hacer usted y yo es actuar, es hacer algo al respecto. Y vamos a seguir el texto, vamos a hacer un pequeño brinco y vamos a seguir en el capítulo 4, en el versículo 7. Y mientras llegamos ahí, les voy a contar un poquito qué es lo que pasa antes, para que estemos bien con la historia. Básicamente lo que ocurre al final del capítulo 2 es que Nehemías se va de noche y inspecciona la muralla, visualiza todas las diferentes partes, cómo está cada una de ellas, qué hace falta. Y luego en el capítulo 3 nos empieza a mencionar un montón de gente que empezó a ayudar con la reconstrucción. Entonces tal persona ayudó en tal lugar, tal otra persona ayudó en tal lugar. Entonces nos muestra toda esta lista de las personas que empezaron a trabajar en la muralla. Y luego llega el capítulo 4. Y el capítulo 4 empieza con este par de personajes que vimos hacia el final del capítulo 2 también: Sanbalat y Tobías. Sanbalat y Tobías empiezan a burlarse de Nehemías y de lo que están haciendo los judíos de reconstruir, etc. Y me gustaría ir al versículo 7 porque hay 7 veces que recibe oposición Nehemías en la reconstrucción de la muralla de la ciudad de Jerusalén. Pero esta es la más crítica de todas, porque en esta están en peligro sus vidas. Y vamos a leer entonces a partir del versículo 7, que dice así, dice: pero cuando Sanbalat y Tobías y los árabes vieron la reconstrucción de la muralla y de que estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Por su parte, la gente de Judá decía: los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esta muralla. Y nuestros enemigos maquinaban: les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían: los van a atacar por todos lados. Así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y a gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. A partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá. Tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales no descuidaban ni la obra ni la defensa. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada a la cintura. A mi lado estaba el encargado de dar el toque de alarma. Yo les había dicho a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: la tarea es grande y extensa, y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distantes los unos de los otros. Por eso, al oír el toque de la alarma, cerremos filas. Nuestro Dios peleará por nosotros. Así que
desde el amanecer hasta que aparecían las estrellas, mientras trabajábamos en la obra, la mitad de la gente montaba guardia lanza en mano. En aquella ocasión también le dije a la gente: todos ustedes, incluso los ayudantes, quédense en Jerusalén para que en la noche sirvan de centinelas y de día trabajen en la obra. Ni yo, ni mis parientes y ayudantes, ni los de mi guardia personal nos desvestíamos para nada. Cada uno de nosotros se mantenía listo para la defensa. Entonces, de nuevo les decía, 7 veces reciben oposición, no una, no dos, 7 veces durante el proceso de reconstrucción. Pero esta es la más crítica, porque si ustedes ven aquí, es una situación en donde sus vidas están en peligro. Yo imagino un Nehemías pensando en: ok, yo me traje toda esta gente a trabajar aquí y ahora se van a morir. ¿Y qué hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? Y realmente iban a medio camino. O sea, la muralla estaba medio reconstruida, no estaba terminada. Y pensando en nuestro servicio, en nuestra vida de servicio, hay momentos donde puede venir esa oposición. Y esa oposición puede venir de diferentes formas. Una de ellas, estemos clarísimos que a Satanás no le gusta que usted esté haciendo lo que Dios lo ha llamado a hacer. Eso tengámoslo todos muy claro. Eso es un hecho. A Satanás no le gusta que estemos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Pero veíamos, para los que llevamos el discipulado, que no solo es Satanás que está ahí. Hay 2 elementos más. Uno de esos es el mundo, ¿verdad? ¿Qué dirán mis amigos si les digo que el fin de no puedo irme para la playa, aunque sea fin de largo, porque tengo que venir a la iglesia el domingo? ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirá la gente? Uy, no, es que me da vergüenza, porque después que van a pensar de mí, que soy un pandereta ahí, loco. Y por último está nuestra propia carne, nosotros mismos. Cuando me da pereza, cuando mejor me hago el loco y que alguien más diga que lo hace, cuando me da miedo, muchas cosas que nosotros mismos nos ponemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Y les cuento una historia. De las últimas 3 semanas he tenido que estar 2 semanas fuera del país por trabajo. Y resulta que, bueno, por pura gracia de Dios, mi esposa y yo somos los líderes de Acción Semilla acá. Y este mes tenemos varias actividades. Una de esas que las vieron ahí. Y resulta que todo este montón de mensajes que llegan y coordinamos aquí, coordinamos allá, y uno afuera, y yo como no puedo ni escuchar los mensajes de voz. Y ahí empezaba Danielito a maquinar, armando el mensaje acerca del servicio, y a maquinar en mi cabeza: Señor, pero ¿será que nosotros somos los mejores haciendo esto? ¿Será que cualquiera de nuestro equipo podría hacer esta labor mejor que nosotros? Y yo ahí, y que ocupado, y que no puedo ni darles tiempo, y no puedo. Y yo estudiando esto, ¿verdad? Y yo armando esto, y por otro lado maquinando: no, pero no, nosotros no, ¿por qué? Y realmente ese no es el pensamiento que deberíamos de tener. Realmente después yo decía, el pensamiento debería ser: ¿cómo sirvo mejor a toda esta gente de nuestro equipo? Que es un equipo espectacular que nos ha dado Dios para trabajar en este tema. Y yo creo que ese debería ser el pensamiento. Y ahí está Daniel, ¿verdad? Estudiando y leyendo, y para pararse aquí y decirles un montón de cosas y pensando totalmente lo contrario. Y eso es lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que servir. Y por otro lado, lo otro que yo pienso de esta historia
es que me imagino un Nehemías cuando estaba allá en Susa, cuando estaba imaginándose ir a reconstruir la muralla. La muralla era muy importante porque las ciudades amuralladas son las que resguardaban algo que era de interés. Pues si no tenían una muralla era como una ciudad de, no, esa ciudad no es importante, que ni siquiera tiene muralla, digamos. O sea, era un tema importante para ellos, pero yo me imagino un Nehemías allá en Susa, preocupado por su pueblo y preocupado por la reconstrucción de la muralla, pero que nunca se hubiera imaginado que le iba a tocar agarrar y ponerle espada en la cintura a toda la gente que estaba haciendo la reconstrucción. Yo no me imagino que eso era parte de su plan, pero le tocó, llegó ahí, llegó a ese punto y de pronto nuestras vidas están en peligro, ahora sí, ¿qué hacemos? Y creo que es también algo que nos puede pasar en nuestra vida en el servicio. O sea, puede ser que yo tenga una pasión, que Dios haya puesto en mí, que yo empiece a servir, que yo sirva en algo, pero que de pronto Dios presenta enfrente mío otra necesidad. Eso lo hablaba también uno de los días de los devocionales. Puede ser que yo diga, no, lo mío es la alabanza, digamos, yo aquí a la guitarra o a la batería, no sé, lo que sea. ¿Y qué pasa si de pronto todos mis amigos me empiezan a contactar porque sus matrimonios no están caminando bien? ¿Será que Dios está poniendo una necesidad enfrente mío? ¿Y qué voy a hacer yo ante esa necesidad? Voy a decir, no, lo mío es la alabanza, digo, por poner un ejemplo, pero puede ser cualquier otra cosa. Y eso es como donde Dios me ha llamado, y ahí estoy yo, y esa necesidad de que me cura alguien más ahí, Don Petri y Doña Estrella ahí, que son los de matrimonios. No, realmente en ese caminar, en esa forma que yo voy descubriendo mía, puede ser que Dios me ponga otras necesidades. Puede ser que Dios esté hoy poniendo frente a cualquiera de nosotros otra necesidad y que lo que está queriendo es que actuemos también en eso. Ahora, también los devocionales decían como que no es que tenemos que hacer de todo, ¿no? Pero que esa necesidad que Dios pone enfrente mío, yo tengo que actuar. Y yo tengo que servir. Y yo tengo que servir a Dios y tengo que servir a los demás. Y eso no es solo servir aquí en la iglesia, que es muy importante servir a la familia de Dios con lo que Dios le ha dado a usted, eso es fundamental. Pero también es importante que usted sirva a su familia, que usted sirva en su trabajo, en donde sea que Dios lo ponga, sirva a Dios y sirva a otras personas. Y ahí es donde vemos entonces la última letra, que es la letra de la formación espiritual o los dones espirituales. Porque realmente vemos un Nehemías aquí que se fue ahí casi que como ministro de Obras Públicas y Transportes a reconstruir la muralla, pero de pronto ahora tiene que hacer una estrategia militar para defenderse y bueno, y alguien que toque la alarma. Y empezamos a ver entonces ese don de dirigir, que lo vimos entre los diferentes versículos que nos hablaban de los dones espirituales. Romanos 12 nos dice que si tiene el don de dirigir, que dirija con esmero. Y vemos este gran líder, que era el copero del rey, que estaba allá en Susa lamentándose. Ahora es un gran líder, ahora él lidera a este pueblo, lidera la estrategia militar, lidera la reconstrucción. Y realmente es ahí donde llega a entender ese don que Dios le ha dado. Y realmente pensaba en que este tema de los dones, muchas veces empezamos a pensar en los dones, cuál es el don que Dios me ha dado. Y realmente nunca vamos a saber cuál es el don que Dios nos ha dado si no servimos. Si no servimos, nunca vamos a saber cuál es el don. ¿Cuáles son los dones que Dios me ha dado? Porque puede haber alguno que sea muy fácil de ver o de entender, pero realmente es en ese servicio que yo empiezo a entender y que Dios empieza a trabajar en mi vida también y me lleva a ser, como Nehemías acá, un gran líder. Y bueno, me gustaría terminar la historia, pero por efectos de tiempo, pues obviamente no les puedo contar qué es lo que pasa en todos los capítulos. Así que les voy a hacer un resumen. Pero, si usted ya terminó de ver las 3 temporadas de La Casa de Papel y tiene mucho tiempo de sobra, le recomiendo que lea Esdras y Nehemías. Lea los 2 libros y vea todo lo que pasa ahí. Pero les voy a contar qué es lo que sigue, más o menos de manera resumida. Resulta que sigue la reconstrucción de la muralla después de esto,
y hay todos momentos más de oposición, etc. Pero bueno, al final de cuentas termina la reconstrucción de la muralla. Y resulta que termina la reconstrucción de la muralla, viene Esdras, abre la ley de Moisés y empieza a leer la ley de Moisés, el pueblo llora, el pueblo se arrepiente, inclusive firman hasta como una especie de decreto ahí de que nunca más lo vamos a volver a hacer en nuestra vida, ahora sí nos vamos a portar bien, ¿verdad? Y pareciera que es una historia muy linda hasta que llega el capítulo 13. ¿Y por qué voy a esto? Porque no quiero que después lleguen a leer Nehemías en la casa y vean el capítulo 13 y digan, Daniel nos contó como que la parte bonita nada más. Porque ¿qué pasa en el capítulo 13? Resulta que en el capítulo 13, Tobías, este artista que vimos aquí, los personajes malvados de la película más o menos, Tobías tiene un cuarto gigantesco en el templo de Dios, que es una amonita también. Entonces, hay una profanación del templo. Resulta que la gente hace lo que le da la gana en el sábado. Resulta que la gente le cobra a los otros judíos cuando le prestan dinero. O sea, están profanando la ley de Moisés. Y no, el sábado para nosotros y el día de descanso hoy en día tiene un contexto muy diferente, pero evidentemente esta gente lo que tenía era la ley de Moisés y evidentemente el respetar el día de descanso era algo fundamental. Entonces, están profanando la ley. Y por último, están profanando las murallas. Las tres cosas, las tres temporadas tiradas al suelo. Y vemos un Nehemías al final, si ustedes lo leen, arrancándole el pelo a la gente. Y uno dice, se volvió loco, y tan bonito ejemplo que era Nehemías, de la forma y todo eso. ¿Por qué llegamos aquí? Yo creo que la respuesta está en el versículo que veíamos de Deuteronomio 30. Si podés ponerlo de nuevo, Franco o Andrés, el Deuteronomio. Porque si vemos ese versículo, pues de esos versículos de Deuteronomio, y andate al 6, Franco, porfa, o Andrés. El 6 dice, el Señor tu Dios quitará lo pagano que haya en tu corazón y en el de tus descendientes, para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma, y así tengas vida. Y realmente, ¿por qué está esta historia de Esdras y Nehemías puesta ahí en nuestro Antiguo Testamento? Si tiene este final, que no es como que el final más feliz. Y yo pienso que la clave está ahí en ese versículo 6. Porque ¿cuál era la forma en la que Dios iba a poder quitar lo pagano de los corazones de los judíos y de nuestros corazones? Dicen otras versiones que les dará un corazón nuevo. Hacía falta un elemento importantísimo. Porque Dios sabía que por el cumplimiento de la ley, ninguno de nosotros se iba a salvar. Ninguno de nosotros. Faltaba el sacrificio de Jesucristo. La única forma en la que usted y yo y cualquier persona podemos hallar gracia de nuestro Padre. Hacía falta eso en esa historia. Este pueblo estaba añorando a ese Mesías. Ya tenían las profecías de Jeremías, de Ezequiel. Estaban ahí. Faltaba este elemento importantísimo. Y pensando en nuestras vidas, en la vida de servicio, es también importante entender por qué servimos. Porque si bien es cierto, al principio hablábamos de más o menos la pregunta inicial de los grupos pequeños, que era como que cristiano que no sirve, no sirve, que es muy fuerte. Pero ¿por qué servimos? No servimos porque es un check, para que cuando yo llegue al cielo vaya a tocar la puerta ahí, diga, pase adelante amigo, usted sí sirvió. No es por esa razón que servimos, es porque este sacrificio de Jesús, yo sirvo porque eso es una respuesta a esta salvación que me ha regalado por gracia mi Padre a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Es por esa razón que nosotros servimos, porque no podemos hacer otra cosa que no sea responder ante este gran regalo que Dios nos ha dado. Y eso es lo que tenemos aquí, eso es lo que vemos en esta historia. Y si quieren los músicos pueden ir pasando. Pensando en la forma
que estudiamos esta semana, que estudiamos la semana pasada, que estuvimos meditando, que estuvimos reflexionando, que en el grupo pequeño también las preguntas se abocaban mucho a la forma, cuál es la forma de cada uno. Su forma, mi forma, son distintas. Dios nos ha puesto una forma única a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un propósito muy específico. Pero lo importante es que estemos reflexionando, que estemos pensando cuáles son esos antecedentes en mi vida, cuáles son esas oportunidades, cuál es esa pasión que Dios ha puesto en mí, cuáles son esos recursos que Dios me ha dado, esas habilidades, esos talentos, qué son esos elementos de mi personalidad que Dios ha puesto, que son intrínsecos, no los que yo tengo que esforzarme para saludar a todo el mundo porque a veces me da pereza, no esos, los que a usted le salen intrínsecamente, los que usted ni se da cuenta, los que la gente le dice, ay, usted sí es amable, y usted ni se da cuenta que usted está siendo amable. Esas cosas que Dios ha puesto, que solo Dios puede haber puesto en su forma. Y eso es lo que tenemos que hacer un alto y ponernos a pensar. Reflexionemos, hagamos ese alto, si no lo hicimos durante esta semana, para entender cuál es la forma, Señor, que me has dado. Hagámoslo hoy, hagámoslo en este momento. Señor, ¿cuáles son esos dones, esos antecedentes, esas oportunidades, esos recursos, esa personalidad? Y realmente veamos qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y esta mañana tenemos también la Santa Cena, entonces le voy a pedir a los servidores que vayan repartiendo. Y creo que es interesante también de estos versículos, de lo que leíamos de Deuteronomio, eso que Dios ha puesto, ese Señor que quita lo pagano que hay en nuestro corazón. Quita lo pagano que hay en nuestro corazón, dice que nos da un corazón nuevo. Porque usted y yo, por nuestras propias fuerzas, siempre vamos a hacer lo malo. Vamos a buscar lo malo, vamos a pecar una y otra vez. Pero nuestro Señor es tan grande, que dio a su Hijo Jesús a la cruz a morir por cada uno de nosotros, por cada uno de los pecados que nosotros cometemos una y otra vez, esas cosas con las que luchamos. Y ahí tenemos un Jesús sentado con sus discípulos, tomando el pan y diciéndoles, este es mi cuerpo que va a ser destrozado por completo. Y tenemos un Jesús tomando la copa, diciéndoles, esta es mi sangre, no va a quedar nada, le pusieron una lanza, ya no salía agua, ya no salía la sangre, toda la sangre de Jesús vertida en la cruz por nuestros pecados. Y a veces siento que estamos tan acostumbrados a hacer esto todos los primeros domingos del mes, que lo que quiero es que no lo hagamos porque sí, porque ya nos dieron el pan, ya nos dieron la copa. Realmente pensemos, reflexionemos, porque esto tiene que ser algo impresionante en nuestras vidas, algo que nos vuela la mente, que nuestro Dios, grande y temible, como dice Nehemías, grande y temible y poderoso, envió a su único hijo, a morir por nosotros en una cruz y a resucitar en el tercer día y a limpiar nuestros pecados y darnos esto que añoraba Nehemías, esto que añoraba este pueblo, un corazón nuevo. La única manera en que Dios iba a poder restaurar su relación con nosotros
no por nuestras obras, no por lo que hacemos, no porque somos muy buenos, porque Dios tenía esto para nosotros. Y quisiera que tomemos de la copa y del pan mientras cantamos esta canción que nos ayudan Mari y Lisa. Y si usted tiene algo por lo que usted quiere que oremos por usted en esta mañana, siempre hacemos como que el espacio hacia el final, aquí a la izquierda, pero quisiera que si usted tiene algo por lo que usted quiere que oremos, tome de su copa, tome de su pan, y luego venga hacia este costado izquierdo mientras cantamos. Y va a haber personas que van a orar por usted. A los demás les voy a pedir que se pongan de pie para que eventualmente cuando pase aquí no le dé vergüenza, no se sienta intimidado, sino que si realmente usted siente que tiene una necesidad, que vino hoy cargado, que Dios ha hablado a su corazón y que usted quiere que alguien ore por usted, van a haber personas aquí a este costado que van a estar orando por usted. Así que oramos. Gracias por traernos acá, Padre, por todo lo que nos regalas, Señor, porque nos has permitido venir, Señor, hoy, porque nos regalas el privilegio de poder servirte, Padre. Nos das la oportunidad, Señor, de servirte a un Dios que es grande y todopoderoso y todo lo puede. Nos das la oportunidad con nuestros defectos, con nuestras virtudes, con lo que nos has regalado, Señor. Nos das ese gran privilegio de poder servirte, Padre. Gracias por este día, por esta mañana, Señor. Gracias por este mensaje que has traído a nuestros corazones, Señor, en esta mañana. Te pido que podamos ser tierra fértil, Señor, para que podamos meditar, podamos reflexionar, Señor, en eso que tú nos has dicho, Señor. No solamente hoy, sino en todos los devocionales que estuvimos haciendo alrededor de este tema de servicio, Señor. Te pido que nos ayudes, Padre, a realmente entender la forma que tú nos has dado, Señor. A realmente ver qué es eso, Padre, que solamente tú nos puedes haber regalado, Señor, que nos has dado, para que podamos servirte, Señor, y podamos servir a otros en nuestra casa, en nuestro trabajo, en cualquier lugar donde tú nos pongas, Señor. Ponemos en tus manos, Padre, este día. Guárdanos, llévanos con bien a nuestras casas, Señor. Y guárdanos durante esta semana, Señor, que tú estés con nosotros cada día, en cada momento. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.